Hola, soy Consuelo Pastor Rubio de la Universidad Miguel Hernández del turno de San Juan 1 y voy a presentar el vídeo tutorial de actividades para trabajar el romanticismo de la asignatura de TICs aplicadas al aprendizaje en secundaria. Vamos a trabajar primeramente los objetivos generales y específicos de las actividades. Segundo, las competencias básicas que trabajan. Tercero, los bloques de contenidos. 4, los criterios de evaluación. 5, la presentación de las actividades. Y 6, los materiales y recursos utilizados. Estas actividades van destinadas a alumnos de cuarto de la ESO de Lengua y Literatura Castellana. Objetivos. Tenemos unos objetivos generales, que son desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos oralmente y por escrito, así como iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura castellana, y también valorar y participar en la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas. Luego tenemos unos objetivos específicos que queremos conseguir, que son comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos, aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo, conocer y distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los autores y obras más representativos de cada una de ellas. Las competencias básicas que se trabajan. Por un lado, se trabaja la comunicación lingüística. Por supuesto, cada vez que se hace una exposición oral, se habla en clase, se debate, se está trabajando esta competencia. También se trabaja la competencia 4, tratamiento de la información y competencia digital, pues por ejemplo en estas actividades cuando se busca información en Internet para cualquiera de las actividades que tienen que realizar. También se trabaja la competencia social y ciudadana, por ejemplo, cuando se reúnen en grupos para hacer cualquier trabajo se está trabajando esta competencia. También se trabaja la competencia número 6, cultural y artística, pues por ejemplo en el caso de la actividad de realizar un cómic o en el caso de la actividad en la que escuchan una poesía hecha canción, pues se está trabajando esta competencia. También se trabaja la competencia 7, que es aprender a aprender, pues por ejemplo cuando están planificando el cómic entre todos, pues ahí se está trabajando esa competencia. Los bloques de contenidos trabajados. Aunque se trabajan distintos bloques, yo me he centrado en el bloque 4 de educación literaria. Aquí se trabaja pues la composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas. Se trabaja la literatura del siglo XIX, que es el romanticismo y el realismo, y sus características generales y particulares. También se trabaja la literatura romántica y en concreto sobre todo los autores José Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer. 4. Los criterios de evaluación. Al realizar estas actividades, lo que pretendemos es que los alumnos pues, expongan una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad, que utilicen los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, también que expliquen las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad. También queremos conseguir que establezcan relaciones entre obras, autores y movimientos que constituyen un referente clave en la historia de la literatura de los siglos XIX y XX y los elementos más destacados del contexto cultural, social e histórico en que aparecen. Presentación de las actividades. Una primera actividad que queremos realizar es para averiguar los conocimientos previos que sobre el romanticismo tienen los alumnos. Así que se les pedirá que realicen propuestas de definiciones de romanticismo y así llegar de forma conjunta toda la clase a la definición más completa y adecuada posible de romanticismo. Tras esta introducción participativa por parte de los alumnos, pues el profesor terminará de esbozar el contexto y las características de este movimiento literario, tanto en Europa como en España.
Para hacer más amena esta explicación, se proyectará un vídeo en la clase sobre el contexto romántico. Si pincháis en el vídeo, pues lo podréis ver. A mí me parece, está hecho por estudiantes y me parece muy interesante y ameno. La segunda actividad, para trabajar y entender la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, los alumnos deberán transformar cada una de sus leyendas en un cómic y construir así pues, un libro de cómic para poder utilizarlo en clase. Esta segunda actividad, pues para ellos, para hacer esta segunda actividad, se dividirán en grupos de 4 personas, se organizarán el trabajo que debe centrarse en los siguientes pasos. Por un lado, han de planificar el trabajo de grupo y nombrar a sus responsables de las diferentes tareas y cronograma del trabajo. Se han de leer, como no, las lecturas de se han de leer las leyendas, hay que hacer un resumen de las ideas principales y secundarias de las mismas y hay que realizar investigación en Internet para extraer información, por ejemplo, de las características del cómic, de las características del autor, de las características de las leyendas. También hay que hacer lectura de algunos cómics para ver cómo se utilizan los recursos y familiarizarse con ellos. También hay que planificar el cómic, pues ver qué viñetas se van a hacer, las descripciones de estas viñetas, los textos y los recursos utilizados. Y por último, composición del cómic propiamente. Cuando ya todos los grupos han acabado de realizar el cómic, pues un día se expondrán en clase y se presentarán al resto de grupos. Cada uno presentará el suyo. La tercera actividad. Para trabajar, se realiza para trabajar sobre todo la poesía romántica y sus autores. José Espronceda, Zorrilla, Bécquer, Duque de Rivas, Larra, etc. Tras realizar una breve introducción en clase teórica sobre la poesía de esta época, pues nos acabaremos centrando en la obra de Espronceda. En concreto, nos centraremos en la canción del pirata. Esta obra se trabajará realizando primero una audición de esta poesía. Si pinchamos sobre la imagen, podremos escuchar la versión que el grupo Tierra Santa ha realizado de modo rockero de esta poesía. Tras escucharla varias veces, pues se debatirán en clase cuestiones como ¿cuál es el ideal de la vida pirata? ¿A qué se le concede importancia? ¿Por qué esta obra es representativa de la poesía romántica y se atiende a los aspectos temáticos y formales estudiados? Yo pienso que es una manera más amena para los jóvenes de aprender lo que es la poesía, ya que al escucharlo de una manera más moderna y más actual, pues se les quedará mejor. Por último, tenemos los materiales y recursos empleados para realizar estas 3 actividades. Tenemos diversos materiales. Por un lado, se pueden emplear libros de textos que cada alumno posea, también diccionarios y enciclopedias que tiene el aula a disposición de los alumnos para resolver sus dudas de ortografía y de vocabulario. Además, en casa podrán valerse de Internet o de cualquier medio digital o en papel que cada uno disponga. También la clase tendrá o dispondrá de una pequeña biblioteca donde los niños pues, puedan llevarse a casa y leer las obras literarias estudiadas y recomendadas en clase. También el alumno deberá disponer de un cuaderno personal donde guardará todo lo relacionado con la clase de lengua, pues trabajos, ejercicios, redacciones, apuntes y demás trabajo relacionado con la asignatura. Por último, también el profesor podrá aportar cualquier tipo de material, como pueden ser fotocopias, ejercicios, revistas, periódicos, PowerPoints, vídeos, ponerles películas donde se vean cualquier obra literaria o cualquier cosa que ayude en la clase. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que las actividades que se han propuesto aquí os sean útiles y las podáis utilizar o bien para trabajar el romanticismo. Muchas gracias por todo.